continuación detallaremos qué es y cuáles son las funciones que tiene el criterio de la segunda derivada. Pero, ¿qué es el criterio de la segunda derivada? El criterio de la segunda derivada es un teorema o método de cálculo matemático en el que se utiliza la segunda derivada para efectuar una prueba correspondiente a los máximos y mínimos relativos de una función. ¿Qué quiere decir esto? Que con la segunda derivada podemos descubrir si una función, cuáles son sus puntos máximos y cuáles son sus puntos mínimos. Una función, como ustedes saben, o como pueden saber muchas personas, al graficarla tiene ciertas curvaturas, y con el criterio de la segunda derivada podemos descubrir en qué punto exactamente, en qué punto crítico va a quedar su máximo y en qué punto estará el mínimo. O sea, donde más baja su última curvatura, como donde más sube su última curvatura, por así decirlo. Entonces avanzaremos ahora con el teorema de la segunda derivada. El teorema de la segunda derivada es el siguiente: sea y igual a f de z una función y x uno de sus puntos críticos, entonces si f dos veces prima de z es menor que 0, la función tiene un máximo en x igual a z de x, que vendrían siendo los dos puntos críticos donde determinaría el punto máximo de la función, lo cual hace que la gráfica abra hacia abajo. Esto significa que si la función desea al determinar la segunda derivada el resultado da menor que 0, entonces la función tiene un máximo. Entonces la gráfica sería hacia abajo, como una invertida. Pero al contrario, si f dos veces prima de z es mayor que 0, la función tiene un mínimo, por lo cual la gráfica abre hacia arriba, como una U normal. Si f dos de z es igual a 0, o sea, si la segunda derivada da como resultado 0, la función tiene un punto de inflexión. Ya para este caso tendríamos que llevar a cabo otros procedimientos, sacar hasta una tercera derivada, hasta encontrar un punto donde nos dé un número diferente a 0. Ahora detallaremos una gráfica para que puedan entender mejor lo que les acabo de comenzar. Esta es una función, esta sería la función original. Esta es la gráfica de esa función. Aquí podemos detallar el punto máximo, que les decía, la U invertida, los puntos mínimos, la U normal, estos los puntos de inflexión, que vendrán siendo la mitad de la curvatura cada uno. Cuando se deriva por primera vez, este es el resultado de la función, como quedaría, y cambia tanto la función como la gráfica. En este podemos ya calcular que este es el punto máximo y este vendría siendo su punto mínimo. Cuando ya se hace la segunda derivada, en esta gráfica como se muestra, solamente tiene su punto en eje 0. Como podemos ver, no tiene señalado los puntos mínimos o máximos, por lo que no los tiene. Podríamos destacar que el punto mínimo de aquí vendría siendo este punto donde está señalado el mouse, pero más sin embargo esta gráfica como tal no enseña esa cuestión. Ahora vamos a proceder a hacer como tal un pequeño ejercicio de ejemplo para que puedan entender mejor lo que acabo de explicar. Vamos a utilizar esta función: f de x es igual a x a la 3 sobre 3 menos x a la 2 sobre 2 menos 12x. La derivamos, quedaría entonces f' de x igual a 3x sobre 2, 3x a la 2 sobre 3 menos 2x sobre 2 menos 12. Ahora, ¿qué hay que hacer? La derivada, la función cuando ya está derivada tenemos que igualarla a 0. Aquí simplemente cancelé 3 con 3, 2 con 2 para hacer más manejable la función y así no tener problemas a la hora de hacer el cálculo matemático. ¿Qué vamos a hacer a continuación? Como pueden ver, aquí le puse igual a 0 porque hay que igualar este resultado a 0 para sacar los primeros dos puntos críticos. Aquí a continuación ven que ya hice el procedimiento de que sería x menos 4 y x más 3 igual a 0. ¿Cómo saqué este resultado? Como podrían ver anteriormente, simplemente tomamos
dos números que sumados o restados den el número de la mitad, que vendrá siendo un 1, porque pues x así esté sola representa un 1, y que multiplicados den 2, en el caso de 4 y 3 cumplirían la propiedad. Después de determinar esto, entonces ya sabemos que tenemos que pasar estos dos números a x, por lo cual se pasa x en el menos 4, el 4 está restando, se pasa a sumar, entonces quedaría x igual a 4 positivo, y 3 se está sumando, o sea que pasa a restar, entonces quedaría x igual a menos 3. Aquí ya detallamos los dos puntos, como les decía, llamaremos a uno p y al otro q. Entonces ya tenemos p, tenemos al 4, pero falta hallar un número. Tenemos a q, que tenemos el menos 3, pero falta hallar todavía el otro número. Tenemos la función nuevamente, la con la que empezamos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a continuación? Tomar estos puntos críticos que ya hallamos y reemplazar x. Sería de la siguiente manera. Empezaremos primero con el 4. Se reemplaza el 4 sin ningún problema, quedaría f de 4 igual a 4 a la 3 sobre 3 menos 4 a la 2 sobre 2 menos 12 por 4. Se hacen las operaciones matemáticas, quedaría 64 sobre 3, f de 4 igual a 64 sobre 3 menos 16 sobre 2 menos 48. Al hacer esta resta, yo aconsejo hacerlo directamente con decimales, o sea, le pueden dar el resultado que le da es en números decimales probablemente. ¿Por qué? Porque los puntos críticos, para que sean más exactos, es mejor utilizar decimales para encontrar exactamente el punto crítico, si no, para poder hallar el punto máximo y mínimo. Si no, les puede dar una desviación y no le va a dar exactamente donde queda el mínimo y donde queda el máximo. Ya pueden ver que entonces quedaría f de 4 igual a 21,33 menos 8 menos 48, y ese resultado daría f de 4 igual a menos 34,67. entonces daría que los puntos críticos de p son 4, menos 34,67. Ahora haremos el mismo procedimiento pero con el otro punto q, que vendría siendo menos 3. Volvemos simplemente a reemplazar la función, quedaría la función original por supuesto. Entonces quedaría f menos 3 igual a menos 3 sobre menos 3 elevado a la 3 sobre 3 menos 3 elevado a la 2 sobre 2 menos 12 por menos 3. Esto daría como resultado f de menos 3 igual a menos 27 sobre 3 menos 9 sobre 2 más 36. Pues le hacemos las respectivas divisiones. Esto daría f menos 3 igual a menos 9, y 9 dividido entre 2 daría menos 4.5 más 36, que es la multiplicación que ya se llevó a cabo. Abajo sería entonces f de menos 3 igual a 22.5 después de hacer las respectivas restas y sumas. Y así hallaremos que los puntos críticos de q son menos 3, 22.5. Entonces ya con estos puntos, tanto q como p que ya hemos hallado, podemos determinar y podemos pasar ahora sí al criterio de la segunda derivada. Todo lo anteriormente realizado tiene mucho que ver con el criterio de la primera derivada. Tiene unos procedimientos similares. Sin embargo, no nos podemos confundir porque cada criterio tiene sus funciones como tal. Aquí, ¿qué hacemos a continuación? Tomamos la derivada, o sea, la función que derivamos, esta pequeña derivada, y entonces volvemos y la derivamos. Entonces quedaría f 2 veces prima de x es igual a 2x menos 1. Y intercambiamos x por cualquiera de los dos puntos. Yo escogí 4 porque es más manejable un número entero que un decimal. Entonces si x es igual a 4, entonces f 2 veces prima de 4 es igual a 2 por 4 menos 1, y esto daría como resultado f 2 primas de 4 igual a 8 menos 1 igual a 7. Así determinamos que entonces f 2 veces prima de x es igual a 7, lo cual determina que es mayor que 0, puesto que es un número positivo y es mayor que 0.
cual porque esta se encuentra a la derecha de 0. Entonces podríamos determinar ya como enunciado final que el punto P4, menos 34.67 es un punto mínimo, por lo cual su gráfica abre hacia arriba, como les había comentado al principio. Entonces ahora haremos el mismo procedimiento pero con 3, por el mismo motivo de que pues, es más fácil manejar un número entero que un número decimal. Utilizamos ahora, pues como ya decimos la segunda derivada, simplemente tomamos la segunda derivada y te cambiamos con 3. Entonces sería, si x es igual a menos 3, quedaría entonces f2' de menos 3 es igual a 2 por menos 3 menos 1. Eso daría como resultado f2' de menos 3 igual a menos 6 menos 1 igual menos 7. Determinando que f2' de x es igual a menos 7. Un número negativo, por lo que se encuentra a la izquierda de 0, entonces sería es menor que 0. Por lo cual se determina que el punto Q menos 3,22.5 es un punto máximo, por lo cual la gráfica abre hacia abajo, como una U invertida, como les había comentado anteriormente. Espero el video les haya sido de utilidad, que puedan haber aprendido un poco. Mi idea era ayudarles con este tema importante de lo que es como tal el criterio de la segunda derivada. Algo muy útil para encontrar, como ya les había comentado desde el principio, los mínimos y los máximos de una función en su gráfica. Que pasen un muy buen día y